Hola querido amigo, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Gusto poder saludarte de nuevo para este cuarto video. Será la cuarta lección del curso La Biblia Explica. Yo soy Marcos, vivo aquí en la ciudad de São Paulo, en Brasil, y mando un saludo para todos ustedes de cualquier parte donde estén escuchando este video. ¿Está bien? Que Dios pueda bendecir tu vida. Comparte estos videos con tus amigos, con tu familia, para que todo el mundo conozca mejor el plan que Dios tiene para cada uno de ellos, para cada uno de nosotros. Bueno, en el estudio de hoy, nosotros vamos a seguir con el estudio sobre la Biblia. ¿Cómo interpretar la Biblia? Nosotros descubrimos ayer en el tercer video de que la Biblia se interpreta a sí misma. Exactamente. Nosotros no necesitamos interpretar la Biblia porque ella misma da el significado de lo que ella está diciendo. Y les puse un ejemplo de que cuando leemos la Biblia, nosotros debemos de leer en su contexto. Si es libro histórico, debemos de leer ese libro como si fuese una historia. Si es un libro profético, debemos de leerlo con simbolismo, sabiendo que cada palabra tiene un significado. Si es un libro poético, es un libro entonces que está escrito en forma de poesía, y entonces hay su simbolismo por detrás de eso. También mostré para ustedes que cuando nosotros estudiamos un libro profético, cada palabra tiene su significado. Dije que mujer significa iglesia, sol significa Jesús, y así sucesivamente. ¿Se acuerdan? Pues bien, ahí tú puedes decir así, bueno, cada uno interpreta de su manera. Entonces por eso que hay muchas iglesias. Yo te voy a mostrar que este pensamiento es casi correcto, pero no es 100% correcto. ¿Por qué? Porque las iglesias realmente interpretan de su manera. Las personas cuando predican, cuando leen la Biblia, ellas dan su interpretación al texto. A veces ya tienen una idea preconcebida, preconceptuada de aquello que se va a leer. Ya tienen una idea formada, un pensamiento formado, y es difícil sacar el pensamiento formado, aunque se lea un texto bíblico que habla contra ese pensamiento formado, esa idea formada, la persona no va a cambiar. Nosotros no cambiamos tan fácilmente. Es por eso que yo quiero aquí junto contigo traer un conocimiento teológico de cómo leer la Biblia, de cómo estudiar la Biblia. Porque la Biblia, nosotros estamos descubriendo que no necesitamos interpretarla para no correr el riesgo de muchos de dar su propia opinión en el texto bíblico. Yo te voy a dar un ejemplo. El libro de San Mateo, capítulo 4, hay un texto importante que nosotros vamos a estudiar ahora. San Mateo, capítulo 4. Si tú tienes tu Biblia, abre la Biblia ahí en San Mateo, capítulo 4. Allá, a partir del versículo 1, va a decir lo siguiente. Y Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Mira, aquí tenemos un versículo que está diciendo que Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Cómo tú no debes de interpretar la Biblia? ¿Cómo la Biblia se va a interpretar a sí misma? Primero, tú tienes que hacer algunas preguntas al texto que tú estás leyendo. Eso se llama hermenéutica. Debemos de hacer preguntas al texto. Primero, ¿quién fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo? La respuesta es Jesús, porque el texto dice Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces la primera pregunta ya respondimos. Ahora la otra pregunta, ¿quién llevó a Jesucristo al desierto para ser tentado por el diablo? Ya tenemos la respuesta también. El versículo 1 dice que Él fue llevado por el Espíritu, o sea, el Espíritu lo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. La tercera pregunta, ¿para qué el Espíritu llevó a Jesús al desierto? Y ahí dice la respuesta, para ser tentado por el diablo. ¿Estás entendiendo? Entonces, cuando nosotros hacemos las preguntas al texto bíblico que estamos leyendo, nosotros no vamos a interpretar. ¿Por qué? Porque ya tenemos las respuestas. Ya tenemos las respuestas. Ahora, ¿quién es el tentador en ese texto? Es el diablo. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, el diablo es llamado de tentador. El versículo 2, siguiendo San Mateo capítulo 4, versículo 2, ahí dice así:
Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mira, muchos de nosotros corremos un riesgo muy grave de interpretar el texto bíblico. Otro día yo escuché una prédica donde el pastor decía así: queridos hermanos, nosotros tenemos que ayunar 40 días y 40 noches como Jesús. Y ahí una señora se levantó, una hermana de la iglesia se levantó en esa iglesia y preguntó: pero nosotros cuando ayunamos, ¿debemos solamente de tomar agua o el ayuno debe ser sin comer y sin beber? Y ahí el pastor entonces dijo así: el ayuno es sin comer y sin beber, porque la Biblia dice que Jesucristo se quedó 40 días y 40 noches sin comer nada y sin beber nada. Yo me quedé preguntando, ¿de dónde el pastor sacó que Jesucristo se quedó sin comer y sin beber nada? ¿Por qué? Porque el versículo 2 dice así: después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mira que ahí no dice que él tuvo sed. O sea, lo que se puede imaginar es que el pastor añadió la palabra agua a su interpretación. Es decir, tal vez él se queda sin comer y sin beber cuando ayuna y quiere pasar esta información al texto bíblico, dando el ejemplo de la persona más importante de la Biblia, que es Jesús. Pero ahí no dice que Jesús tuvo hambre y sed. Ahí solo dice que Jesús tuvo hambre. ¿Entiende? Eso también no quiere decir que Jesús bebió agua. No quiere decir eso. Yo no estoy diciendo eso también. Pero lo que yo quiero que tú entiendas es que nosotros no podemos añadir alguna cosa al texto bíblico porque nosotros pensamos que es de esa manera y por eso vamos a poner. ¿Estás entendiendo? Esta es una información importante. Entonces el versículo 2 sigue diciendo: después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y ahí el versículo 3: entonces el tentador se acercó de Jesús y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se transformen en panes. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escuchen una cosa, yo te voy a hacer una pregunta y yo quiero que tú pienses bien. El texto que acabamos de leer dice que el tentador se acerca a Jesús y le dice así: transforma estas piedras en panes, si tú eres el Hijo de Dios. Entonces, si Jesucristo fuese el Hijo de Dios, Él tenía que transformar las piedras en panes. Esta fue la tentación que el diablo le puso a Jesús. Solo que la Biblia dice que Jesucristo responde de la siguiente manera: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Jesucristo dice así, escrito está, la respuesta que Él está dando está en la Biblia, está escrito en la Biblia. Cuando Jesús dice así, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, eso que lo que Él está hablando está escrito en la Biblia. Él está sacando del Antiguo Testamento. Es decir, la respuesta de Jesús es una respuesta bíblica. No es una respuesta que Él está aquí en su cabeza pensando, ¿no? Bueno, ¿qué le voy a responder? No, Él está respondiendo bíblicamente. ¿Sabe de dónde Jesucristo sacó ese texto? De Deuteronomio capítulo 8, el versículo 3. Allá dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo no sé si estás entendiendo. Jesucristo no está añadiendo nada al texto. Jesucristo está mostrando para el diablo que el hombre no debe de vivir solo de pan. No debemos de vivir esta vida que nosotros vivimos solo para trabajar y comer, trabajar y comer, trabajar y comer. No es solo de pan que vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, estamos siendo orientados aquí por Jesucristo a no trabajar apenas por el pan que comemos, a no vivir solamente por el pan físico, ¿no? Mas sino vivir por la palabra de Dios. Debemos de estudiar la Biblia, debemos de orar, debemos de ir a una iglesia. Eso es lo que Cristo está hablando aquí. No vivas solo por el pan,
sino por la palabra de Dios. ¿Estás entendiendo? Entonces mira qué cosa importante ahora. El tentador, que es el diablo, cuando llega a Jesús le dice, transforma estas piedras en panes si tú eres el Hijo de Dios. Cuando Jesús le responde, escrito está, ¿qué hace el diablo ahora? El diablo le gusta la idea de citar la Biblia. Entonces el diablo ahora va a citar también un texto bíblico para Jesús. ¿Por qué? Porque vio que Jesús era sabio, era inteligente, y en vez de responder una respuesta aquí mismo de la boca, de su mente, él usó la Biblia. Entonces el diablo no consiguió engañarlo a Jesús. ¿Qué va a hacer ahora? Él va a hacer como Jesús. Él va a usar texto bíblico. Y eso yo quiero que tú entiendas. Porque al usar un texto bíblico, nosotros podemos interpretar ese texto bíblico. Por eso te digo, hay mucha gente que interpreta la Biblia y no necesitamos hacer eso. Debemos seguir el ejemplo de Jesús. Y aquí nosotros vamos a ver que Jesús, él deja que la Biblia se interprete. Y el diablo, cuando cita el texto bíblico, él interpreta la Biblia. Vas a ver la diferencia ahora. El versículo 4 dice así, ¿no? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí dice así el versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a un monte muy alto y le dijo, atírate de aquí abajo, porque escrito está. Mire, el diablo ahora va a citar la Biblia. ¿Estás entendiendo? El diablo ahora está citando un texto bíblico. Él dice así, escrito está, arrójate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles dará orden al respecto de ti, para que te guarden, y ellos te sostendrán en sus manos, para que no tropieces en piedra alguna. Mira qué absurdo es Satanás. Él cita un texto bíblico para que Jesucristo salte de encima del monte abajo y se suicide y se mate. ¿Y cómo lo hace? Utilizando la Biblia. Satanás está utilizando la Biblia. Mira, está escrito también, arrójate de aquí abajo, porque está escrito que Dios va a mandar los ángeles y te van a sostener en la mano para que tú no tropieces en ninguna piedra. Te van a guardar. ¡Qué astuto es Satanás! ¿Estás entendiendo? Ahora, ¿será que Satanás está realmente utilizando la Biblia? Claro que sí. Ahí tú preguntas, ¿pero dónde está ese versículo que Satanás está citando para Jesús? Está en el libro de Salmos, capítulo 90, el versículo 11 y el versículo 12. Allá dice, a sus ángeles dará orden al respecto de ti, para que te guarden en todos tus caminos, y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces en ninguna piedra. Pero ¿cómo yo sé quién tiene razón? Mira, Jesucristo citó un texto bíblico, Deuteronomio 8, versículo 3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo también citó un texto bíblico. A sus ángeles dará orden al respecto de ti para que te guarden, y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces en piedra alguna. Los dos citaron un texto bíblico. Yo te voy a hacer una pregunta ahora. ¿Quién tiene razón? ¿Jesús o el diablo? Piensa, ¿quién tiene razón? ¿Jesucristo o el diablo? Si tú me dices así, mira, quien tiene razón es Jesús, yo voy a creer que tú estás con preconcepto con el diablo. Porque el diablo también citó la Biblia. ¿Sí o no? El diablo también citó la Biblia. Si tú me dices Jesús, porque Jesús es más bonito, más bueno, también es preconcepto. Jesús citó la Biblia y el diablo citó la Biblia. Ahí vienen dos pastores en tu casa. Uno habla un texto bíblico, otro habla otro texto bíblico y parece cosa diferente. ¿Es así o no es? ¿En quién tú vas a creer? En la Biblia. Pero los dos están citando la Biblia. ¿Cómo tú vas a saber que la persona está interpretando mal el texto bíblico? ¿Cómo? Es muy simple. Escucha, Jesús cuando cita Deuteronomio 8, versículo 3, él cita así: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo cita el texto 100%. No deja faltar nada. Y el contexto del texto que Jesús está citando
tiene que ver con la situación que Satanás está tentándolo. ¿Entiende? Satanás le dice, transforma estas piedras en panes y tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús entonces cita el texto bíblico diciendo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, es mejor obedecer a Dios. ¿Estás entendiendo? Ahora, Satanás, al utilizar la Biblia, ¿sabe qué hace? En el capítulo 4 de San Mateo, el versículo 5 y 6, el texto es incompleto. Mira, él dice así, escrito está, a sus ángeles dará orden al respecto de ti, para que te guarden. Y ellos te sostendrán en tus manos para que no tropieces en piedra alguna. Eso Satanás cita, pero le falta una palabra ahí. Mejor, dos palabritas falta que él sacó del texto de Salmo 90, versículos 11 y 12. Porque en Salmos 90, versículos 11 y 12 dice así, a sus ángeles dará orden al respecto de ti para que te guarden en todos tus caminos. ¿Estás viendo? Satanás sacó esta parte que dice así, para que te guarden en todos tus caminos. Esta frase, en todos tus caminos, Satanás quitó del texto bíblico. ¿Entiende? La promesa de Dios para Jesús es que Dios lo guardaría en todos sus caminos. La promesa no es para que Jesús salte de encima del monte y se arroje abajo, porque ahí Dios lo guardaría y mandaría a los ángeles para que no tropiece en ninguna piedra. Esta no es la promesa. Satanás sacó el texto bíblico del contexto real que Dios dijo. Y todavía sacó una frase, que Dios lo guardaría. Ahí él sacó, en todos tus caminos. ¿Estás entendiendo? Cuando tú ves, por ejemplo, una persona hablando de la Biblia, predicando o haciendo un estudio bíblico contigo, y esta persona añade alguna cosa al texto bíblico, tú tienes que fijarte que esta persona está interpretando la Biblia. O sea, está poniendo su idea en el texto bíblico. Y este es muy peligroso. ¿Por qué? Porque él puede engañarte. Es importante saber de eso, ¿sí o no? Yo te voy a dar un ejemplo de cómo la Biblia se va interpretando a sí misma. Toma el libro de Apocalipsis. Acuérdate, Apocalipsis es un libro profético. Pero toma el libro de Apocalipsis, el capítulo 17. Abre el texto. Apocalipsis capítulo 17. El versículo 3, tú vas a leer así. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer montada en una bestia, color escarlata, llenas de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Eso es lo que dice el texto. Varía las traducciones, que son palabras sinónimas. En cuanto uno dice así, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer montada en una bestia, algunas traducciones dicen, vi una mujer sentada en una bestia. Es la misma cosa, son palabras sinónimas, ¿está bien? Pero ahí dice que hay una mujer montada en una bestia, color escarlata, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Yo te voy a dar un ejemplo de cómo la Biblia se interpreta a sí misma, que tú no necesitas interpretar. La pregunta es, hay una mujer montada en una bestia. Esa bestia está lleno de nombre de blasfemia. Esa bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Yo te voy a hacer la pregunta. O tú me puedes preguntar, ¿qué significa 7 cabezas? ¿Qué significa mujer? ¿Qué significa bestia? ¿Qué significa esos 10 cuernos? Yo te dije que nosotros estamos en el libro del Apocalipsis. Y el libro del Apocalipsis es un libro profético. Cada palabra tiene un significado. Entonces toma esta expresión, 7 cabezas. Lee ahora capítulo 17 de Apocalipsis, el versículo 9. Capítulo 17, capítulos son los números grandes, en negrito. Y versículos son los números chiquititos, ¿ya? Entonces el capítulo 17, ahí mismo donde está, capítulo 17, versículo 9 dice así. Escucha, aquí está para la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes donde la mujer está sentada.
son también 7 reyes. ¿Estás entendiendo? Ahí tenemos el texto que está dando el significado de lo que significa 7 cabezas. Entonces, si yo te pregunto, ¿qué significa 7 cabezas? Tú ya sabes que 7 cabezas significa 7 montes, como también significan 7 reyes. Entonces, una mujer montada en una bestia, esta bestia tiene 7 cabezas, son en realidad 7 montes o 7 reyes, estas 7 cabezas. Ahora, dice que tiene 10 cuernos. Lee ahora el versículo 12, capítulo 17, el versículo 12. Ahí dice lo siguiente: los 10 cuernos que viste son 10 reyes. ¿Estás entendiendo? Ahí dice que 10 cuernos son 10 reyes. Ok, entonces ya sabemos el significado de algunas palabras ahí. Hay una mujer montada en una bestia, color escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tiene 7 cabezas, es decir, 7 montes o 7 reyes, y tiene 10 cuernos, es decir, 10 reyes. ¿Todo bien? No existe una mujer montada en una bestia, esa bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. No existe una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Hay mucha gente que posta en el Facebook, ¿no? Apareció allá en India un dragón que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Se cumple la palabra del Apocalipsis. Eso es mentira. Eso no existe. ¿Ya? El texto está diciendo que 7 cabezas significa 7 montes o 7 reyes. Y 10 cuernos significan 10 reyes. Ahí tú me preguntas, ¿qué significa esta bestia? Porque mujer ya sé. Tú ya sabes qué significa mujer. Mujer significa una iglesia. Entonces, y me llevó en el versículo 3, me llevó en el espíritu al desierto y vi una iglesia montada sobre una bestia. Pero tú no sabes qué significa la palabra bestia. Tú no sabes. ¿Quieres aprender? Entonces, quédate conmigo para el 5º video. En el próximo estudio, yo seguiré tratando un poco sobre quién es esta bestia del Apocalipsis. Ya te voy a decir una cosa. Yo escuché a algunos evangélicos que me decían así: oye, pastor, ¿usted sabía que la bestia es un hombre? Y me dijeron el nombre. Era un líder evangélico, ¿no? Un líder evangélico. Yo no voy a decir el nombre para que tú no te ofendas con esta persona que me dijo y también no te ofendas conmigo. ¿Está bien? Pero me dijeron que es un líder evangélico. Y dijeron así: hay que tener cuidado porque él es la bestia del Apocalipsis. La gente no sabe lo que dice. Y yo te voy a mostrar que la bestia no es un hombre y no es una mujer. Yo te voy a mostrar. Entonces, acompaña el próximo video. Y no te olvides, la Biblia dice así, en San Juan capítulo 17, versículo 3. Y la vida eterna es esta, que te conozcan, mira, no dice que te sientan, dice así, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y el capítulo 14 de San Juan, el versículo 6 dice así: respondió Jesús y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Escucha, Jesús es 3 cosas en ese texto. Primero, Él es el camino, o sea, tú debes de seguirlo, porque Él te va a llevar al cielo. Segundo, Él es la verdad, o sea, tú tienes que estudiar la Biblia, porque la Biblia va a mostrar qué es la verdad para que tú sigas a Jesús por ese camino. Dice así: y Él es la vida, o sea, el único que puede darte vida eterna es el Señor Jesucristo. No te olvides, ¿está bien? Un saludo para todos ustedes de aquí de San Paulo, de todo Brasil, de Bolivia, Cobija, Pando, más una vez. Un saludo fuerte para todos ustedes, bendiciones para mi familia. ¿Ya? Dios bendiga a todos ustedes y hasta nuestro próximo encuentro, si Dios así lo permite.